Tío, tengo hambre. Estoy sola, me dijo mi sobrina de 6 años en una noche. Corrí a casa de mis padres. Cuando escuché la voz de mi sobrina aquella madrugada, supe que algo se había roto para siempre en mi familia, aunque mis padres todavía no lo sabían. La tormenta golpeaba las ventanas de mi casa en Toledo, como si quisiera arrancarlas del marco cuando sonó el móvil. Eran las 2 de la mañana. Miré la pantalla medio dormido. Un número fijo que no tenía guardado. Contesté con la garganta seca. Tío Damián, soy Elisa. Tengo hambre. Estoy sola. Su voz era apenas un hilo. Tenía 6 años. Y estaba asustada. Me senté de golpe en la cama. El relámpago que entró por la ventana iluminó el cuarto como una fotografía. ¿Dónde estás, pequeña? ¿Qué pasa? En casa de los abuelos. Estoy encerrada. Tengo miedo. Esa palabra me atravesó el pecho. Mis padres, Rafael y Carmen, tenían la custodia de Elisa desde que mi hermano Sergio desapareció hacía un año. Después de que su mujer muriera en un accidente, él se hundió entre alcohol y pastillas. Y un día simplemente se fue. Desde entonces, Elisa vivía con mis padres en una casa grande en las afueras de Madrid. Siempre parecían los abuelos perfectos. Todo limpio, todo ordenado, sonrisas para los vecinos. Pero aquella llamada no sonaba a hogar. Sonaba a abandono. «Aguanta, Elisa. Voy para allá», dije mientras ya buscaba las llaves. Me puse la chaqueta sin pensar. Mi mujer, Laura, se incorporó en la cama todavía medio dormida. «¿Qué pasa?» «Es Elisa. Algo no va bien. Voy a Madrid». No hizo preguntas. Solo asintió y me dijo que la llamara cuando supiera algo. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Bajé corriendo las escaleras, salí al coche y arranqué mientras la lluvia caía tan fuerte que apenas veía la carretera. Las manos me temblaban en el volante. Intenté llamar a mis padres varias veces. Nadie respondió. Cada kilómetro me apretaba más el pecho. Algo no encajaba. ¿Cómo podía no haberme dado cuenta antes? Sergio siempre había sido el impulsivo de la familia. Cuando murió su mujer, se vino abajo. Al principio llamaba para preguntar por su hija. Enviaba algo de dinero. Luego, silencio. Mis padres siempre aseguraban que Elisa estaba bien, que la cuidaban mejor que nadie. Yo quise creerles. Llegué a la casa cerca del mediodía. El barrio estaba lleno de chalés impecables y coches caros aparcados en la calle. Todo parecía demasiado perfecto. Llamé al timbre varias veces. Nadie abrió. Golpeé la puerta. Silencio. Rodeé la casa y probé la puerta trasera. Como siempre, estaba sin cerrar. Dentro olía a limpieza y a vino caro. La cocina estaba ordenada, una copa a medio terminar junto al fregadero. Subí las escaleras llamando a Elisa. Nada. Abrí varias habitaciones hasta que llegué a la última del pasillo, cerrada con llave. Apoyé la oreja en la madera. «¿Elisa?» «Tío», susurró desde dentro. Sentí algo romperse dentro de mí. Embistí la puerta con el hombro una vez, 2, hasta que cedió. El golpe resonó en toda la casa, y lo que vi al entrar me hizo hervir la sangre. Elisa estaba acurrucada en una esquina, envuelta en una manta sucia. Tenía la piel pálida, ojeras profundas y el pelo enredado. La ropa le colgaba como si hubiera adelgazado demasiado. A su lado había una bandeja con migas de pan y un cubo que olía a humedad. Parecía un animal encerrado. Me arrodillé y ella se lanzó a mis brazos. Pesaba tan poco que noté cada hueso cuando la abracé. «¿Dónde están los abuelos?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Se fueron. Hace días», murmuró entre sollozos. «Dijeron que no saliera, que esperara». Durante un segundo no dije nada. Solo respiré hondo para no perder el control. La levanté en brazos y salí de aquella habitación. Los vecinos miraban desde sus ventanas cuando la saqué de la casa, pero ya no me importaba quién estuviera mirando. En el hospital, los médicos tardaron poco en confirmar lo que yo ya temía: desnutrición, deshidratación, estrés severo.
Me senté junto a la cama mientras Elisa dormía con un suero en el brazo. Su mano era pequeña dentro de la mía. Llamé a Laura, luego a un amigo abogado, porque mientras escuchaba al médico explicar el estado de mi sobrina, entendí algo que mis padres todavía ignoraban. Esto no iba a quedarse así. La primera noche que vi a Elisa dormir tranquila en aquella habitación del hospital, entendí algo que mis padres todavía no sabían. Aquella niña ya no iba a volver con ellos, y esta vez no pensaba quedarme callado. El monitor pitaba despacio mientras el suero caía gota a gota por su brazo diminuto. Parecía tan frágil que daba miedo respirar fuerte cerca de ella. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver aquel cuarto. La manta sucia, el cubo en la esquina, el olor a abandono. Tenía que obligarme a mantener la cabeza fría. Elisa no necesitaba que yo me derrumbara. Necesitaba que alguien, por fin, peleara por ella. El médico apareció más tarde en el pasillo y habló conmigo en voz baja. Físicamente se recuperaría, dijo, pero el abandono había dejado huella. Necesita estabilidad, rutina, un adulto que esté de verdad. Asentí sin apartar la mirada de la puerta de su habitación. Mientras hablaba, algo dentro de mí empezaba a encajar como piezas de un mecanismo lento y frío. Llamé a mi amigo abogado, Javier, desde el final del pasillo. Le conté todo. La llamada, la habitación cerrada, el estado en que había encontrado a Elisa. Escuchó en silencio y luego soltó el aire. Damián, esto es muy serio. Podemos ir por abandono infantil, pero necesitamos pruebas. Miré por la ventana del hospital. Recordé la cocina de mis padres, la copa de vino caro, las fotos de viajes colgadas en el pasillo. Las conseguiré. Esa misma noche volví a la casa. Dejar a Elisa me revolvía el estómago, pero una enfermera prometió quedarse pendiente de ella. La vivienda estaba igual que antes, silenciosa, ordenada, como si nada hubiera ocurrido, como si una niña no hubiera estado encerrada allí durante días. Abrí cajones, archivadores, cualquier carpeta que encontré. En el despacho de mi padre aparecieron los extractos bancarios. Los revisé uno tras otro bajo la luz del escritorio. Cada mes entraba una transferencia de Sergio para el cuidado de su hija. Miles de euros. Pero el dinero no iba a Elisa. Restaurantes caros en el barrio de Salamanca, billetes de avión, hoteles, compras en boutiques de lujo. Mi madre tenía más bolsos que los que yo había visto en toda mi vida. Y mientras tanto, Elisa comía pan duro. En la cocina encontré un cuaderno de notas, listas de compra, preparativos para cenas con amigos, planes para un crucero por el Mediterráneo. Pasé páginas hasta que una línea escrita deprisa me dejó helado. Elisa, pan, agua, sopa de lata, cerrar puerta. Durante unos segundos me quedé mirando esas palabras, como si alguien hubiera escrito una receta para encerrar a una niña. Antes de irme hablé con una vecina que regaba las plantas frente a su casa. Doña Pilar llevaba años en el barrio. Dudó al principio, pero terminó confesándolo. A veces la oía llorar por la noche, dijo bajando la voz. Tu madre decía que era una niña difícil. Anoté su número. Cuando volví al hospital, Elisa ya estaba despierta. Sonrió al verme entrar. Tío, ¿puedo quedarme contigo? Le acaricié el pelo despacio. Claro que sí, pero antes tenía que asegurarme de algo. A la mañana siguiente mis padres aparecieron en el hospital como si nada hubiera pasado. Mi madre vestía como para una comida elegante. Mi padre caminaba con esa seguridad arrogante que siempre le había acompañado. Damián, ¿qué significa todo esto?, preguntó ella. ¿Por qué sacaste a Elisa de casa? Sentí el pulso golpearme en las sienes. La dejasteis encerrada, hambrienta, sola. Mi padre suspiró con desprecio. Nos fuimos unos días. Tenía comida. Estás exagerando. Durante un segundo pensé en golpearlo, pero Elisa estaba al otro lado de la puerta. Voy a pedir la custodia, dije. Mi madre palideció. Mi padre soltó una risa seca. ¿Tú? ¿Un mecánico contra nosotros? No sabes con quién te estás metiendo. No respondí. Simplemente me di la vuelta y volví a la habitación de Elisa. Porque la pelea ya no iba a ocurrir en ese pasillo. Iba a ocurrir donde sus mentiras ya no iban a servirles de nada. Cuando vi los extractos bancarios, entendí algo que me dejó helado.
El dinero que Sergio enviaba cada mes para su hija desaparecía, pero nunca llegaba a Elisa. Mientras tanto, Laura llegó a Madrid con Leo. Cuando Elisa vio a su primo correr hacia ella por el pasillo del hospital, algo en su cara cambió por primera vez desde que la había encontrado. Leo la abrazó sin decir nada, y por un instante, Elisa sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero suficiente para que por fin pudiera respirar un poco. Laura fue increíble desde el primer momento. Preparó una habitación para Elisa en casa y hablaba con ella con una dulzura que calmaba incluso mis propios nervios. Aún así, Elisa seguía hablando poco. Observaba todo con cuidado, como si temiera que en cualquier momento alguien fuera a decirle que estaba haciendo algo mal. Los médicos nos dijeron que, físicamente, se recuperaría, pero que iba a necesitar terapia. Demasiado abandono para una niña tan pequeña. La primera audiencia llegó solo una semana después. Mis padres aparecieron acompañados por un abogado caro, uno de esos que parecen diseñados para intimidar desde que entran en la sala. Intentó presentar a mis padres como víctimas. Dijo que Elisa era una niña difícil, que yo estaba exagerando todo. Pero las pruebas estaban ahí. La jueza, una mujer de mirada fría y paciente, no parecía impresionada por sus argumentos. Ordenó una investigación de los servicios de protección infantil y decidió que, de momento, Elisa se quedaría conmigo. Llevarla a casa fue extraño. Por un lado, verla sentada en el sofá con Leo, riéndose de sus bromas absurdas, me daba una tranquilidad que no había sentido en semanas. Pero había momentos en que Elisa se quedaba mirando por la ventana en silencio, como esperando que algo malo volviera a pasar. Una noche, durante la cena, levantó la vista del plato. «Tío, ¿los abuelos van a volver por mí?» Le apreté la mano. «No, pequeña. Ahora estás con nosotros, y aquí nadie te va a dejar sola». Pero nada era tan sencillo. Javier, mi abogado, me avisó de que mis padres estaban preparando su propia defensa. Habían empezado a reunir testigos, amigos ricos del barrio que juraban que eran abuelos ejemplares. Peor aún, algunos familiares comenzaron a repetir un rumor absurdo, que yo estaba exagerando todo para quedarme con el dinero que Sergio enviaba. Una noche, mientras revisaba documentos con Javier, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Elisa jugando en el patio de casa. La habían tomado desde lejos, como si alguien estuviera observándonos. Debajo solo había una frase: «Déjalo ir, Damián». Sentí un frío recorrerme la espalda. No se lo conté a Laura, no quería preocuparla más, pero le envié el mensaje a Javier, que habló con un policía conocido. El número pertenecía a un teléfono desechable. Imposible rastrearlo. La batalla por la custodia empezaba a ponerse más sucia de lo que esperaba. Mientras tanto, intentábamos darle a Elisa algo de normalidad. La inscribimos en un colegio cerca de casa. Laura la llevaba a terapia 2 veces por semana. Poco a poco empezó a hablar más, a reír más. Incluso volvió a dibujar, algo que no hacía desde antes de que su padre desapareciera. Una tarde, mientras jugaba con Leo en el jardín, me miró y dijo: «Tío, me gusta estar aquí. ¿Puedo quedarme para siempre?» Le dije que sí, pero sabía que la batalla aún no estaba ganada. Las semanas antes del juicio fueron tensas. Cada mañana revisaba el jardín y las ventanas antes de salir de casa. Laura empezó a notar mi nerviosismo, aunque intentaba disimularlo. Elisa parecía adaptarse poco a poco, pero a veces, en mitad de una risa, se quedaba en silencio de repente, como si recordara algo que todavía no sabía explicar. Javier seguía reuniendo pruebas sin parar. Los extractos bancarios que mostraban en qué gastaban realmente el dinero de Elisa. El testimonio de la vecina que escuchaba a la niña llorar por la noche. Los informes médicos. Incluso la declaración de una profesora que confirmó que Elisa llegaba a clase con ropa descuidada y muchas veces sin almorzar. Pero la foto seguía rondándome la cabeza. El policía amigo de Javier investigó el número, pero no encontró nada útil. Podía ser solo una amenaza para intimidarme. O podía significar algo más. Una noche, cuando Laura y los niños ya dormían, me quedé en el salón revisando documentos con una taza de café. Fue entonces cuando encontré algo que había pasado por alto. Una carta antigua de Sergio que mis padres me habían dado meses atrás cuando me mudé. La abrí con cuidado.
En la carta hablaba de lo mucho que echaba de menos a Daniela, de lo perdido que se sentía. Pero también decía algo más. Decía que confiaba en que nuestros padres cuidarían de Elisa hasta que él pudiera recomponer su vida. También mencionaba la cuenta bancaria que había abierto para cubrir todos los gastos de su hija. Sergio confiaba en ellos, y ellos habían traicionado esa confianza. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. La sala estaba llena. Mis padres estaban sentados al otro lado junto a su abogado. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre, en cambio, me observaba como si yo fuera el enemigo. Elisa no estaba allí. La jueza había decidido que lo mejor era que se quedara en casa con Laura. Javier empezó a presentar las pruebas una por una. Los informes médicos, los extractos bancarios, los testimonios. Y mientras cada documento aparecía ante el tribunal, pude ver cómo el rostro de mi padre empezaba a tensarse por primera vez. Porque esta vez, por mucho dinero que tuvieran, las pruebas no estaban de su lado. Cuando la vecina subió al estrado y empezó a hablar, supe que mis padres ya no podían esconderse detrás de sus mentiras. Doña Pilar temblaba mientras contaba cómo escuchaba a Elisa llorar por las noches desde su jardín. Después habló la maestra. Explicó que la niña llegaba a clase con ropa vieja, muchas veces sin almorzar, callada y distante. Cada palabra caía en la sala como un golpe seco. Mi padre evitaba mirar al frente. Mi madre tenía los labios apretados. El abogado de ellos intentó salvar la situación. Dijo que Elisa era una niña complicada, que mis padres hacían lo que podían, que yo estaba exagerando todo para controlar el dinero de Sergio. Pero la jueza no parecía convencida. Cuando Javier mostró la foto de la habitación donde encontré a Elisa, la manta sucia, el cubo en la esquina, la sala entera se quedó en silencio. Incluso el abogado de mis padres se quedó sin palabras unos segundos. Durante un receso salí al pasillo para respirar. Fue entonces cuando alguien pronunció mi nombre. Damián. Me giré. El hombre que tenía delante estaba delgado, con barba descuidada y el pelo revuelto. Tardé un segundo en reconocerlo. Era Sergio. Mi hermano estaba vivo. Lo siento, dijo con la voz rota. No sabía lo que estaba pasando. Me quedé paralizado. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte quería gritarle. ¿Dónde has estado? Bajó la mirada. Me contó que después de la muerte de Daniela se hundió en el alcohol y las pastillas. Vivió un tiempo en la calle. Luego entró en un programa de rehabilitación. Llevaba meses limpio, pero no se atrevía a volver hasta que alguien en Madrid le habló del juicio por Elisa. No tengo perdón, murmuró, pero quiero arreglarlo. Sentí la rabia mezclarse con alivio. Le dije que Elisa estaba con nosotros, que estaba a salvo, pero que necesitaba un padre. Sergio asintió con lágrimas en los ojos. Voy a estar ahí. Cuando se reanudó la audiencia, pidió declarar. Subió al estrado con la voz temblando. Admitió que había abandonado a su hija, pero también explicó que había confiado en nuestros padres para cuidarla. Confirmó que les enviaba dinero cada mes para Elisa. No para viajes, no para lujos. La jueza miró a mis padres con una expresión que ya no dejaba lugar a dudas. El fallo llegó al final del día. La custodia permanente de Elisa me fue concedida. Mis padres fueron declarados responsables de negligencia grave. La jueza ordenó abrir una investigación penal. Más tarde supimos que enfrentaban cargos por malversación y abuso infantil. No sentí lástima. Aquella noche, llevamos a Elisa a casa. Laura y Leo la recibieron con un pastel que habían preparado. Estaba torcido, pero a Elisa le hizo reír. Una risa de verdad. La recuperación no fue fácil. Elisa tenía pesadillas. A veces se despertaba llorando preguntando si los abuelos volverían. Laura y yo la llevábamos a terapia y poco a poco empezó a confiar en que estaba segura. Sergio se quedó con nosotros un tiempo. Ya no era el mismo hombre despreocupado de antes. La culpa lo había cambiado. Iba todos los días al parque con Elisa. Le leía cuentos antes de dormir. Al principio ella lo miraba con distancia. Con el tiempo volvió a llamarlo papá. Un año después las cosas eran distintas. Mis padres cumplían una condena corta. La casa familiar fue vendida y el dinero quedó en un fondo para Elisa.
Sergio encontró trabajo estable como repartidor en Barcelona y alquiló un pequeño piso. Un día me dijo que estaba listo para llevarse a su hija. Hablamos con Elisa. Le explicamos que podía quedarse con nosotros o irse con su padre. Se quedó pensativa un rato. «Quiero estar con papá», dijo al final. «Pero voy a echaros mucho de menos». El día que se marcharon, ayudamos a Sergio a preparar el coche. Elisa abrazó a Leo tan fuerte que casi no lo soltaba. Luego me entregó un dibujo. Nosotros 5 bajo un sol enorme. «Para que no me olvidéis». Como si fuera posible. Cuando el coche desapareció al final de la calle, Laura apretó mi mano. «Hiciste lo correcto». Asentí, aunque sentía un nudo en el pecho. Han pasado un par de años desde entonces. Elisa y Sergio vienen a visitarnos cuando pueden. Ella ya no es la niña asustada que encontré aquella noche. Habla con Leo por videollamada casi todos los días para contarle cosas de su colegio. Sergio sigue limpio. Trabaja duro. Parece que por fin encontró algo de paz. A veces recuerdo aquella madrugada de tormenta y la voz pequeña de Elisa pidiéndome ayuda. Cambió mi vida para siempre. Me enseñó algo que nunca voy a olvidar. La familia no es solo sangre, es quien corre hacia ti cuando más lo necesitas.